aquí voy a invitar al protagonista de este comienzo de esta noche, que es Juan en la butaca. Juan, buenas noches, ¿cómo está usted? Eh, Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, señor, perfecto, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, amigo. ¿Y tú qué tal, Dani? Bien, muchas gracias. Juan, ¿usted vio esos videos de los que estoy hablando? Sí, la verdad, sí, estuve, o sea, el de ahoritica lo vi apenas hace como 10 minutos y el otro sí lo vi ayer. ¿Qué opina usted, Juan, de eso, de ese caso? Para usted, que es un tipo pilo, juicioso, usted vio un video de estos con esas luces en una cámara y ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué opina usted de eso? Pues yo opino que muchas veces puede ser como esa conexión mágica que tienes tú. Si eres creyente, yo creo que sería muy importante primero preguntarle a la persona si tiene algún tipo de creencia o religión. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas, digamos, a un hindú o a un católico, pueden tener diferentes concepciones de eso. Y por eso muchas veces también estos temas de cosas extrasensoriales y eso, pues son muy interesantes porque dependiendo del tipo de fe o de ideología que la persona profese, pues podría ser ese caso. Muy bien, pero para usted, eso que vio Juan, para usted, esas luces sí podrían llegar a ser unos fantasmas, unos guías espirituales, una manifestación del más allá, o usted cree que es montaje, que es un reflector, bueno, qué sé yo, para usted, ¿qué podría ser, Juan? No, yo sí creo que puede ser alguna energía del Dios que ellos profesen que puede estar como acompañándola, pero no como tal algo negativo, sino que al contrario, es como esa energía que buscaban las personas en la antigüedad para que estuviera con ello y pues pudiera ayudarlos a salir adelante. Muy bien, lo vio usted entonces como algo positivo y como algo espiritual. Sí, es que, o sea, yo pues lo que he ido hablando estas semanas, no todo lo espiritual, o sea, todo lo que no sea conocido para el hombre no tiene por qué ser todo negativo. Por eso, digamos, yo todas las historias que he ido contando, también les muestro que muchas veces en la antigüedad muchos de estos casos se daban, pero al contrario de hoy en día que se creían que eran malos, al contrario, en este momento se cree que son buenos porque pues son como esa conexión con el más allá. Perfecto, Juan en la butaca, buena opinión la suya, válida, cada quien puede opinar lo que quiera respecto a esos videos, pero bueno, ahorita más adelante cuando ustedes cuenten sus historias, también les pediré la opinión de esos videos, por eso les voy a dar tiempo de que los vean, los analicen, si su hermano, si su amigo, si su novio es experto en videos, en ediciones, ha visto cámaras a lo largo de muchos años, es técnico de cámaras, por favor, ahorita más adelante le dicen, ay, venga ya, conectémonos con el cartel, contamos una historia y le damos la opinión al tripas de esos videos, porque me gusta que den sus opiniones, ¿listo? Pero por ahora, vamos a hablar con nuestro invitado, con Juan en la Butaca, para los que no lo conocen, tiene un canal bastante interesante que se llama Juan en la Butaca, donde el hombre viaja siempre en la historia y nos relata sucesos, hechos bien interesantes relacionados al misterio, a lo paranormal en este espacio. Trata de conectarse al menos una vez a la semana con nosotros. Y pues obviamente aprendemos bastante. Se enfoca mucho en todo el tema griego, en todo el tema romano. Y bueno, y siempre nos sorprende. La última vez que estoy hablando con Juan, si no estoy mal, nos hablaba de funerales extraños, funerales raros, esos rituales bien locos, llamémoslos así, que uno dice, uy, pero ¿cómo hacen esas cosas cuando alguien fallece? Claro, estamos acostumbrados a ver lo que está en nuestro entorno y como, digamos, el catolicismo es el que más, obviamente en Colombia, desde donde se origina este programa, es como el que es nuestra religión, digámoslo así, el catolicismo, el cristianismo. Entonces uno ve como normalmente no, se muere la persona, le hacen su funeral, que normalmente tienden a hacer, sí, la sala de velación, la misa y para el hueco o para el horno crematorio. Uno dice, eso es como... Entonces cuando uno ve otros rituales diferentes a lo largo del planeta, uno dice, uy, están locos. Pero pues cada quien con su creencia, ¿no? Así como ellos dirán, venga, pero qué raro ustedes lo que hacen y en fin. Entonces, la última vez que hablamos con Juan fue acerca de los rituales a la hora de una persona fallece. Juan, hoy en el cartel paranormal y para el planeta a través de redes sociales y a través de la radio La Mega en Colombia, ¿con qué tema nos va a deleitar usted esta noche? El día de hoy, como pues también yo tomo muy en cuenta los comentarios que hace la gente por pues en los diferentes videos y demás, hoy les traigo diferentes historias a través de la historia, repito, aunque suene redundante, para que se den cuenta cómo incluso en el tiempo antes de Cristo y hace 50 años, todas estas expresiones
de cosas que se podrían llamar paranormales se han dado en la historia y que, a pesar que hoy en día muchas veces la gente no cree lo que está sucediendo, pues en el día a día tiene que ser todo demostrado. Desde allí les voy a demostrar qué historias la gente toma como ciertas y qué historias incluso han inspirado películas en la actualidad de terror y demás. Qué chévere, Juan. Bueno, pues bienvenido. Pues como siempre digo, el rato que estamos con Juan es como una clase bien interesante de hechos históricos relacionados a lo paranormal. Pues Juan, lo escuchamos y aprendemos. Gracias Dani, de nuevo gracias. Y pues de nuevo, buenas noches muchachos. La primera al día de hoy la puse precisamente de primera porque fue de allí de donde se inspiró la película El Exorcista. En 1949, un niño de 14 años fue invitado a que se le realizaran 30 sesiones de exorcismos para que este joven pudiese, pues, perder el diablo que estaba dentro de él. ¿Y qué pasó? Que este niño en ese tiempo decían que su cuerpo crecía más de lo inesperado, que levitaba, que hablaba latín y griego. Entonces es muy interesante ver cómo desde ese punto de vista muchas veces la cultura ha tomado todos estos casos para enriquecer pues el tema y la historia y demostrar a las personas que estas cosas, aunque no se puedan explicar científicamente, son bastante interesantes, pues se puede analizar como esa parte del alma de las personas, puesto que se puede negar que exista Dios o el diablo, pero esa parte que demuestra que una persona está perdiendo el control sobre sí, pues es bastante más interesante y menos, pues, voluble, por decirlo así. ¿Usted qué opina hablando del exorcista y lo que usted dice, la historia real que llevó a que hicieran esta película, que es una de las películas, me puedo atrever a decir, la que más ha impactado en el género del terror? Y en su época obviamente hasta censuraron escenas bien aterradoras que tuvo el exorcista. ¿Usted qué opina de las posesiones, Juan? ¿Usted cree que seres del más allá, tanto personas que han fallecido como demonios, pueden entrar en el cuerpo de una persona y hacer que esta persona haga cosas que ni siquiera recuerda? ¿Usted qué opina de esto? Sí, claro, Dani, la verdad es que pues yo vengo de una familia bastante tradicional, pues bastante practicante de la fe católica y demás, pero por ejemplo mi mamá me contó una vez que fue a una charla de uno de los mayores exorcistas de la Iglesia Católica, se llama el Padre Fortea, y Sí. ella me comentaba que pues en ese preciso momento también hubo como que llevar a una persona que estaba sufriendo ello, y pues que sí daba como ese escalofrío de ver cómo uno puede perder ese control sobre sí mismo. Y yo considero que, claro, esto existe, pero se da sobre todo como tal cuando tú no tienes el control de tus decisiones o sientes que estás vacío por dentro. ¿Por qué? Porque es de allí precisamente donde se alimenta, en este caso al ser católico va a decir el diablo, para hacer pues las cosas que él desea hacer dentro de ti y contigo. Sí, ese tema de las posesiones y de las liberaciones, los exorcismos, es un tema de mucho debate, que a mucha gente le da demasiado miedo. Aquí hemos tocado ese tema muchísimo, inclusive en el cartel hemos hecho exorcismos en vivo, los hemos transmitido. Y uno se pone, termina uno muy pensativo. Yo cuando estaba en exorcismo, yo creo que estaba por unos 7 exorcismos presentes. Yo llego muy pensativo a mi casa, ¿no? Como analizando qué acabo de ver, qué acabo de escuchar, si es algo de la mente de la persona. Porque soy sincero, nunca he visto en un exorcismo algo que yo diga, parece una película. O sea, lo que uno ve en las películas como El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rose, El Rito, bueno, y cantidad de películas que hay de exorcismos, nunca he visto eso. O sea, nunca he salido volando, ni el padre ha salido expulsado contra una pared, ni los bombillos se han estallado, ni los crucifijos se voltean, nunca he visto eso. Pero llega uno muy pensativo, ¿no? Yo siempre analizo mucho todo esto y cuando llego a mi casa después de un cartel, después de oír tanta historia, digo, ¿será que eso pasa? ¿Será que puede haber un demonio en este momento al lado de Juan, al lado mío, y ¡pum! Se mete en nuestro cuerpo? En nuestra habitación, a todos los que están conectados ahorita, ¿será que puede haber un demonio al lado suyo y en este momento entrar en su cuerpo? Porque si existen los demonios, tienen que ser poderosos, ¿no? Tienen que ser fuertes. Y a la hora de la verdad podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero ¿será que pueden entrar en nosotros? ¿Será que una persona puede levitar, lo que vemos en las películas? ¿Será que una persona puede girar su cabeza como la famosísima escena del exorcista?
180 grados y quedar hablando con su cuello totalmente torcido? ¿Será que cuando le riegan el agua bendita, que eso no lo he visto yo en los exorcismos, se le hacen ahí mismo llagas en su piel como si le metieran un latigazo? ¿Mm? ¿Será que puede empezar a decir secretos de las personas presentes, que tampoco ha pasado eso? Por eso muchos padres a la hora de un exorcismo dicen, no lo escuchen porque el diablo va a querer ganar la batalla haciéndolo a usted retirarse. ¿Y cómo? Diciendo cosas que solamente usted sabe, entonces avergonzándolo. Entonces diciendo, no sé, voy a inventar, padre, pero usted tuvo una novia a escondidas. Estoy inventando. Y entonces el padre se sorprende y dice, pero ¿cómo sabe esto? Porque es el diablo y sabe nuestros secretos. Entonces dicen, no, pilas, que si empieza a decir el poseído cosas suyas, ignórelo. Pero mucha gente es tan débil que no resiste y sale corriendo porque el diablo está diciendo cosas, secretos de uno. Eso tampoco lo he vivido, pero eso lo hemos visto en las películas. Y los exorcistas dicen que esas cosas pasan. Cuando yo he entrevistado a exorcistas, dicen, no, eso sí pasa. Y el diablo puede hacer que una persona salga volando. Y el diablo nos puede confesar nuestros secretos ahí. Y mejor dicho, y las personas pueden girar su cuerpo de manera extraña y todo. Entonces uno sale bastante pensativo en exorcismo. Primero, ¿por qué no he visto esas cosas? Segundo, dicen que por ejemplo en los exorcismos no hay que mirar a la persona a los ojos, porque a través de los ojos el espíritu puede entrar en nuestro cuerpo. Cosa que tampoco me ha pasado porque en el exorcismo he mirado a los ojos al poseído. Y mucho. Y no, pues no se me ha metido el demonio. Pero los exorcismos y las liberaciones. Qué buen caso, Juan. Y ahí nos pone a pensar bastante sobre este tema. Juan en la butaca, invitado. Adelante, Juan. Dale, Dani, no, pues, o sea, porque yo sé que muchas veces me decía como, no, queremos historias más así como espirituales, entonces por eso hoy traje pues bastantes historias que combinan de todo un poco, combinan historia y combinan con casos como estos, tal cual, que les voy a contar la segunda historia, como seguramente muchos de ustedes han escuchado, o si no han escuchado, imagínense que hace más de 600 años, en Estrasburgo, todo un pueblo falleció porque no pudieron parar de bailar por días. La gente hasta que no paró de bailar, hasta que no tuvo el suficiente agotamiento, infartos y deshidratación, no pudieron parar de bailar. Este ha sido uno de los misterios más interesantes que ha tenido como tal la historia, la ciencia y demás, porque es que todos los científicos han llegado a un punto en que no se sabe si fue un hongo, si fue algún tipo de bacteria, si fue un qué, si fue algo pues espiritual que invadió todo el pueblo, pero una de las teorías por las que yo más me conecto, que pienso más que todo que puede ser la verdadera, es que en ese pueblo decían que tenían unos ritos bastante antiguos hechos hace muchos años atrás, que se trataba sobre todo de hacer bailar a dos víctimas hasta que tuvieran que caer muertas y las dos personas estaban conectadas con cadenas. Entonces, pues yo digo, esa pudo haber sido como una retaliación como tal. Además que esta historia se da en 1518, entonces obviamente tú sabes que en esa época sí los rituales estaban a la orden del día y demás. Eso solo lo he visto en San Pedro, en algunos pueblos de Colombia, no mentiras. Oiga, pero interesante ese caso, no poder parar de bailar ni nada de esto. ¿Qué pudo haber pasado allí, ah? Buen Sí, esa es una, como te digo, esa es una de las historias que es más interesante porque, como te digo, muchos científicos incluso hoy en día han intentado mirar como tal si fue un hongo, si fue algún tipo de comida o qué fue, porque haz de cuenta que se dice que, o sea, que empezó en el centro de la ciudad. Tú sabes que en la antigüedad, pues siempre había como un centro de las ciudades donde todo el mundo se reunía. Entonces que empezó a bailar una persona alrededor de la fuente, que cada vez que alguien veía a esa persona bailar, se le iban pegando más y más personas, hasta que pues ya llegó en el modo que todo el pueblo se estaba dando, y pues que llegó a morir por ello. Y es muy interesante porque incluso hoy en día si tú vas a Estrasburgo, hay ciertos museos que tienen esta historia como tal, e incluso algunos han encontrado hasta zapatos de la época que se ven desgastados y todo, entonces me parece muy muy interesante este punto de vista. buena historia, Juan en la butaca. Como les decía, con Juan viajamos a la historia y encontramos unos casos bien interesantes, ¿ah? ¿Qué tal esa fiesta que metió ese pueblo? ¿Tendrá algo paranormal? ¿Una bacteria? ¿Una maldición? ¿Un ritual? ¿Una brujería? ¿Mm? Bueno, buena historia, Juan. Adelante, por favor.
Dale, con mucho gusto. El tercero, y este también es un caso que ayudó mucho a Inglaterra en la época victoriana, es que ustedes seguramente han oído que que en la Inglaterra victoriana muchos ataúdes se cerraban con una campanita cuando enterraban a las personas para saber que si está, pues si la persona estaba viva, que la tocara. Pero ¿qué llevó a esto? ¿Qué hizo que esto tuviera que hacerse? Lastimosamente a un niño que tenía una parálisis de todo el cuerpo lo enterraron y cuando lo enterraron ese niño empezó a rascar las paredes del ataúd, pero como en ese momento no habían puesto esta campanita como tal, se considera que ese fue el primer niño enterrado vivo en Inglaterra, porque cuando pues intentaron ya sacarlo se dieron cuenta que en el ataúd estaba lleno de rasgos en la puerta y que se había notado que él había intentado salir, pero no había podido hacerlo y pues que muchas veces en esa época esto se volvió un poco de misterio o de suspenso, porque la gente cuando caminaba por los cementerios escuchaban que muchas veces estas campanas sonaban y que pues en realidad muchas veces sonaban como al mismo tiempo algunas y demás. Mire, interesante porque claro, en ese entonces no había el chequeo médico, tanto examen como para decir, bueno, ya, ahora sí lo pueden enterrar, lo que dice Juan con la campanita era igual, y la famosa catalepsia, que era que las personas creían que había fallecido, pero no, todavía no estaba muerta y la enterraban. Y lo que Juan dice de la campanita, ¿ah? ese, ese tipo de entierro, para que tocaran la campanita, hágame el favor, por si uno estaba vivo, decirle, hey, estoy vivo, y la campanita. Bueno, el caso ese del chiquitín, que es el primero, como lo hizo Juan, de pronto en la historia, que enterraron vivo y al no haber campanita, cuando de pronto exhumaron el cuerpo, fueron a revisar, el ataúd estaba rasguñado. Qué fuerte ese caso. ¿Se imagina que a usted le hicieran eso? ¿Se imagina usted despertar después de un, no sé, de un estado de coma, alguna cosa que creyeran que usted está muerto y lo entierren, y usted abra el ojito o algo y ¡prun! Enterrado y empieza a rasguñar? Qué angustia, ¿no? Y además que no se ve absolutamente nada. O sea, ni siquiera cuando un ataúd está afuera, porque yo he estado en un ataúd como 3 veces que he hecho mi velación en vida, y cierra uno el ataúd y eso no, nada, o sea, totalmente oscuro. Ahora imagínese usted eso más bajo tierra. Qué angustia tan tenaz. Uno despertar, no saber dónde está, no poder moverse, porque además los ataúdes son bastante rígidos, bastante angostos, muy a la medida. Entonces ni siquiera, mejor dicho, moverse para un lado ni darse la vuelta. Es bastante complicado estar dentro de un ataúd. Lo digo porque he estado 3 veces dentro de un ataúd pasando la noche. Adelante, Juan en la butaca. Dale, con mucho gusto. Muchas de las historias se van a dar cuenta que son localizadas en Inglaterra, algo que me pareció bastante curioso, pero también lo conecto es porque Inglaterra, sobre todo entre 1400 y 1800, fue una sociedad bastante religiosa. Entonces ellos muchas veces buscaban la explicación de ciertos fenómenos, pues a través del alma y los diferentes espíritus. Por ejemplo, en esta historia que les voy a contar se llama la enfermera que veía la muerte. Esto es un dato bastante interesante porque en 1665, en un hospital, aunque obviamente no piensen que los hospitales de antes no eran como los que son hoy en día, eran cosas mucho más simples. ¿Y qué sucedió allí? Ella muchas veces decía que cuando ya tenía su turno de noche, veía caminar como tal una figura negra con una pequeña figura más, o sea, como con una mujer y un niño en figura negra caminando por allí y que normalmente cuando esa figura entraba a un cuarto se daba cuenta que esa persona moría. Entonces desde allí fue muy interesante porque incluso ya pudo prever su muerte. Ella un día estaba ¿en qué? En un descanso y se dio cuenta que esa figura entró donde ella estaba. Ella gritó, pero lastimosamente cuando la oyeron, ella terminó, pues ya estaba desvivida. Pero lastimosamente esta historia de ella en esa época fue considerada como si fuera una bruja y la terminaron juzgando muy fuerte y la quemaron. Porque pues obviamente tú sabes que cuando la religión no puede explicar algo en ese entonces, llevaba a quemar lastimosamente a esa clase de personas. Entonces es muy interesante ver cómo desde entonces, incluso hay historias que hoy en día les voy a seguir contando más adelante, que estas insinuaciones de esos espíritus se dan hasta el día de hoy. Usted lo acaba de decir,
hoy es muy normal, es muy frecuente hablar de estos espíritus, hablar de estos fantasmas y en muchos lugares. Y si hablamos de los hospitales, de la enfermera fantasma, eso es, creo que todo hospital tiene su enfermera fantasma o al menos alguien que cuente esa historia. Y no, estamos plagados de fantasmas y historia. Entonces, como Juan dice, al día de hoy, ¿quién que uno creería, de pronto uno diría que eso era la época de los abuelos, por allá, ya fantasmas hoy en día y qué brujas ni qué nada? Eso era antes, cuando las personas vivían más en el campo y todo eso, pero al día de hoy los fantasmas siguen vigentes, siguen presentes, siguen estando en el día a día las historias de las personas. Pues miren acá, que aquí todos los días, o bueno, casi todas las noches nos reunimos a contar historias y todos los días hay historias. Y de fantasmas presentes, no de historias de, no, es que esto pasó Dani en 1800, este fantasma es de 1920, mi abuelo no. La gente sigue contando fantasmas que se le aparecen en su casa, pues mire los videos que hablamos ahorita, hasta las cámaras de seguridad, la tecnología hoy es testigo de ello. La tecnología ha hecho que esto se incremente todavía más. Mucha gente con el celular dice, mire el fantasma que vi, el fantasma que capté. Esto le ha dado todavía más fuerza. Entonces, Juan, es una realidad que el tema de los espíritus al día de hoy siguen presentes y cogiendo creo que cada vez más fuerza. Cada vez nos encontramos con más y más historias de estos seres. Juan en la butaca con sus historias bien interesantes y sorprendentes. La noche de hoy como un pueblo que se quedó bailando por mucho tiempo, como si fuera una especie de maldición o bacteria o ritual. El niño que enterraron vivo y no tenía campanita para hacerla sonar, que diría uno fue como el primer chiquitín que enterraron vivo. Ahora esta historia de espíritus. Son historias bien interesantes que Juan la noche de hoy nos está trayendo para que ustedes presten atención, aprendamos y bueno, y viajemos por este universo paranormal. Juan en la butaca, diferentes historias, vamos con otra. Dale, perfecto. Esta a mí me pareció muy interesante porque de nuevo fue en Inglaterra, en el siglo XVII. La familia Betis tuvo un caso que actualmente también se sigue estudiando porque incluso el cuerpo de esa persona sigue allí en esa casa. Es muy interesante ver cómo en ese siglo los vecinos de esta casa decían que escucharon como tal gritos humanos y que al parecer habían desvivido a alguien en esa casa, pero las personas que vivieron ahí la última vez dijeron que no había pasado nada y que en realidad ellos escuchaban gritos todas las noches que pensaban que venían de afuera. ¿Qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta que cuando hicieron una excavación en el patio había un qué hay, ¿cómo fue que tú lo llamaste? Un féretro, perdón, un féretro Sí. con unos huesos y que ellos muchas veces escuchaban, o sea, lo sacaron, lo dejaron ahí una noche y después de estar vigilando se dieron cuenta que gritaba. Entonces pues se llama el juicio a la calavera que gritaba, era precisamente porque su misterio fue tan grande y no tuvo tal explicación que esa casa hoy en día existe pero está abandonada y todas las personas que se han ido a estudiar ello se han dado cuenta que sí, que siempre en ciertos horarios de la noche escuchan gritos, porque ellos lo llevaron ante el tribunal, porque muchas veces allí, cuando ellos no sabían la razón de algo, llevaban las cosas al tribunal y cuando la intentaron abrir, empezaron a gritar como tal. ¿Usted cree en eso o Juan, usted cree que un espíritu se puede quedar en una casa manifestándose la actividad paranormal a raíz de pronto de que allí hubo un entierro? Claro, yo en lo personal sí, porque muchas veces los sitios tienen una conexión muy, muy amplia con la persona que se encuentra allí. ¿Esto qué quiere decir? Que si un sitio para ti fue muy importante y de una u otra razón tú moriste allí, pues puede que tu esencia sí quede allí y pues que esto sea lo que ellos sentían. Muy bien, los espíritus en la casa, los entierros. ¿Creen ustedes que, y esto se usaba mucho, que de pronto en el jardín de la casa sí, el entierro? ¿Creen ustedes que pueda esto generar actividad paranormal? Y ahora desviémonos un poco al tema humano. Y le hago también la pregunta a Juan, si uno en el jardín de la casa entierra una mascota, a su perrito, a su gato, ¿cree usted que también puede esto activar los sucesos paranormales? ¿Usted cree que desde el más allá las mascotas también pueden generar estas manifestaciones? Total, o sea, yo pienso que, ¿qué sucede? Que es que el alma, y como hablaba en intervenciones anteriores, en otros días,
Yo pienso que en la actualidad, como todo se ha hecho tan materialmente necesario o explicado, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahorita si no hay una explicación científica para ello, eso no existe, pero pues anteriormente, si tú crees y consideras todo este tema de las almas y demás, si tú tenías algún tipo de afinación con ese lugar en donde estabas o con esa mascota que tú estabas, muchas veces al enterrarlo así significaba que querías que su alma precisamente se quedara allí. Entonces por eso muchas veces los rituales que se hacen en los patios de las casas sí terminan pues afectando lo que pase con esta casa de ahora en adelante. Muy bien, Juan en la butaca, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que de verdad, si de pronto en una casa hay restos humanos o de animalitos, puede haber actividad paranormal? ¿Será que la persona o el animalito queda incómodo? Es una buena pregunta. Desde el más allá también los animalitos se pueden manifestar. ¿Creen ustedes en los fantasmas de los animales? Y más si uno los entierra ahí en la casa. Juan, y el tener cenizas en la casa de algún ser querido que falleció. Y hay gente que conserva las cenizas. ¿Usted cree que también esto es, mejor dicho, un portal al más allá, las cenizas en casa? Sí, yo en lo personal sí creo ello y sobre todo este tipo de rituales comenzó por allá en la Edad Media. ¿Por qué? Porque a las personas cuando las quemaban, muchas veces se hizo sobre todo cuando estuvo la peste negra, que tú sabes que acabó con más de media Europa, que fue la plaga más grande que ha tenido hasta ahora la humanidad. Muchas veces a los muertos los cremaban y esa costumbre de pues llevar las cenizas de esa persona a su casa viene desde allí porque se quería que su alma pues descansara en la cual fue su casa pues desde siempre. Entonces yo sí creo que las cenizas también hacen parte de la persona y pues que se hace allá como tales ¿para qué? Pues para que pueda sentir que fue querido y que tuvo su lugar especial. Muy bien, Juan en la butaca. Ahí está esa historia de esos espíritus en la casa. Otra historia, Juan. Dale, perfecto. Esta se llama la cárcel que enloquecía a los presos. Esta sí no fue en Inglaterra, esto sucedió en Estados Unidos y fue muy interesante porque fue una cárcel donde se había llevado a cabo por ciertos, pues, gente encarcelada, ciertos rituales que se decía que ellos terminaron sacrificándose porque ellos consideraban y habían escrito en las paredes que si ellos hacían cierto ritual, pues iban a poder ser liberados de ese estigma o de esa razón que ellos tenían. Entonces es muy interesante ver cómo los presos, a todos los que empezaron a llevar allí día por día, eh, se volvían locos porque sentían que una presencia que se apoderaba de ellos, lo que causó que al final de los días no pudiese como tal usarse más esta cárcel porque precisamente llevaron hasta un sacerdote y el sacerdote dijo que incluso sentía que allí podía estar viviendo uno o más diablos. ¿Usted cree eso o que pronto las cárceles, y nos oyen muchísimo desde las cárceles, tengan bastante actividad paranormal, inclusive lo que usted nombra, esos demonios? En lo personal sí, porque pues las personas cuando se encuentran en momentos muy desesperados de su vida buscan también salidas espirituales o salidas que tú normalmente no analizarías. Entonces pues lastimosamente en esas ocasiones la gente usa cosas y intenta buscar salidas que normalmente tú estando en estado natural no buscarías. Entonces sí se llevan a cabo rituales y cosas que tú puedes negarlo, pero pues que existe, existe y de una u otra manera te vas a dar cuenta si lo que hiciste estuvo bien o no. Muy bien, muy bien. Interesante todo lo que Juan nos relata a esta hora sobre los espíritus, temas paranormales viajando en la historia. Juan en la butaca, nuestro invitado, así lo encuentran ustedes en su canal de TikTok. Juan en la butaca. Es mi invitado hasta ahora. Juan, adelante. Perfecto. Este es un dato muy curioso que se llevó sobre todo en Francia, que se llamaba El retrato maldito que cegó a todos sus dueños. Era muy interesante como una pintura que se llamaba La mirada de Agnes. Estaba en un palacio y se decía que toda persona que tenía como dueño ese cuadro, si lo miraba de lejos, se cegaba como tal, pues su vista y dejaba de ver por qué. Esto se dijo porque una persona tenía mucha envidia del pintor y dio su vida para que cada vez que una persona mirara ese cuadro, se perdiera su vista porque él decía, si yo doy mi vida como tal, espero que esa persona no pueda tener éxito con sus pinturas y lastimosamente esto trajo en desgracia
pues al pintor de esta obra, porque toda persona que veía ello pues terminaba perdiendo su vista y al final terminaron quemando este cuadro. Los cuadros malditos. Ayer o antes de ayer una mujer contó una historia donde un cuadro la perseguía. Hágame el favor, aquí hemos hablado de muñecos malditos, objetos, pero que un cuadro la perseguía. Usted dirá, ¿cómo? Ella decía que el cuadro caminaba así, inclinando cada esquina del cuadro y iba persiguiéndola. Hemos hablado aquí también de los cuadros de los niños llorones. eh, y bueno, muchas veces de cuadros malditos. Juan, ¿usted cree que a través de una obra de arte, puntualmente a través de un cuadro, sí se puede generar una maldición para el que lo tiene en su casa o para el que simplemente lo observa? Pues yo en lo personal creo que sí, porque muchas veces, tú sabes, en la antigüedad tú dabas parte de tu sangre o de tu vida porque esa persona pues tuviera un tipo de castigo por hacer lo que hizo. Entonces yo en lo personal sí pienso que ciertas cosas que hoy en día se consideran malditas y demás, como por ejemplo pues lo que estos días estaba de moda, lo de la muñeca esta de los Warren y demás, yo creo que ciertas cosas como esas que han estado en situaciones tan pues tan complejas, yo sí considero que sí tienen si no quiere llamarlo como diablo y eso, tienen una magia muy pesada que en su comportamiento hace que se vea que no es algo que esté aquí en la tierra o que se pueda explicar solo con ciencia. Juan, ¿a usted le ha tocado en su casa salir de algún objeto alguna vez en su vida que usted diga, ese objeto me está trayendo mala suerte o me pone de mal genio o yo creo o creo que tiene algo raro? ¿Le ha pasado en su casa? Pues no me pasó como tal en mi casa, pero una vez cuando yo era mucho más joven me vi una película que me dio demasiado miedo y quedé con esa idea como de que esa película estaba como maldita, que al otro día, o sea, que al terminarla la tiré como por la ventana desde un octavo piso y, y al otro día al otro día cuando salí a comprar lo del desayuno precisamente estaba ahí, entonces fue como doble el susto. ¿Qué película fue? ¿Se acuerda? Esa que, una que llamaba VHS 1, que es como esa película que tiene como que una persona se encuentra diferentes VHS en una casa abandonada, pero sobre todo la escena que era como unos japoneses o orientales, que era como un colegio donde había mucho blanco y empezaban a ver como explosiones de cuerpos y todas esas cosas. Para mí en esa época eso me causó bastante miedo. VHS 1, muy bien. Juan en la butaca, nuestro invitado contando historias de terror. Los cuadros malditos. ¿Creen ustedes que un cuadro les puede traer malas energías, traer una maldición? ¿Les ha tocado a ustedes salir de un cuadro, quemar un cuadro, darle la vuelta, taparlo con una sábana a la hora de dormir? De pronto, como hay gente que tapa los televisores con sábanas, les toca tapar un cuadro. De pronto hay gente que tapa hasta los espejos. Bueno, en fin, los cuadros malditos. ¿Qué otra historia, Juan? Esta es corta, pero es muy interesante porque el padre Pío VII, durante la Segunda Guerra Mundial, él dijo que vio entrando al Vaticano una figura alta, sin rostro y con olor a azufre, y que él llamó y que él dijo que ese era pues como tal el diablo, porque él cuando pues lo vio de lejos, esta persona como que le dijo que iba a ser el fin del mundo si llegaba a tener el poder como tal, pues el señor del bigote. Entonces es muy interesante ver cómo en las épocas más oscuras de la humanidad también siempre tuvo esta parte espiritual y ver cómo se comunicaban ¿con qué? Con las personas o en este caso con el Papa. Interesante. Miren todas las historias que va trayendo Juan. Sé que muchos ahí en el chat están diciendo, oiga, qué buenas historias, cortas, puntuales, sustanciosas, que eso es interesante, aprender y conocer sucesos que a lo mejor nunca habíamos escuchado y queda uno sorprendido por lo que Juan dice. Juan va a los archivos, va a la historia y cuenta historias que sucedieron en algún año, en alguna época de la humanidad y nos pone a pensar sobre todos estos temas y cómo en la actualidad siguen estando vigentes, ¿no? Cómo todo ese tema espiritual de creencias, de fantasmas, de demonios, de posesiones, de rituales, al día de hoy continúan vigentes, ¿no? Es una realidad. Cómo lo espiritual, sea bueno o sea malo, está presente en el ser humano. Juan en la butaca, nuestro invitado en esta primera hora arrancando la noche. Ahorita vendrán las historias de miedo de ustedes, la opinión acerca del video de esas luces extrañas que están atormentando a una familia en Colombia. Pues ahí está el video de esa casa. Hay dos videos en Instagram y en TikTok. Están públicos los videos para que los vean. Ahorita espero opiniones de ese par de videos y las historias de miedo. Pero por ahora, Juan en la butaca,
¿Tiene otra historia? Sí, Juan, ya no faltan tantas, faltan solo tres. Tranquilo, bien pueda. Entonces, Hágale. dale, gracias, Dani. Entonces, esta se llama La monja que escribió en lenguaje demoníaco. En 1676, la monja italiana María Crocificia de la Concezione, perdón, o sea, pues el nombre en italiano es un poco complicado, mandó una carta al Vaticano que no tenía sentido. Llegó allí pues al Vaticano, y ellos empezaron a ver que eran con símbolos que no tenían ningún tipo de sentido y que no eran una lengua humana. ¿Esto qué causó? Esto causó que pues el Vaticano guardara como tal esta carta, y hoy en los últimos días, que fue lo que más me gustó de esta historia, fue que hace como 3, 4 años se volvió a comenzar el estudio de esta misma carta con la ayuda de una inteligencia artificial, y no sé cómo, pero y dijeron que entendieron como ciertas frasecitas de la carta, y varias frases era una: Dios es una creación inútil, y el otro: el infierno es verdad. Pero se dice que esa monja tuvo como un pacto con los demonios, y por eso su longevidad era muy, muy larga. Juan, ¿usted cree en los pactos con el demonio para vivir más, para tener riqueza, para tener fama? ¿Usted qué opina de los pactos con el demonio? Yo la verdad sí creo en ello, porque tú sabes que muchas veces la gente, por obtener lo que quiere, ya sea fama, dinero, un mejor puesto, o pues qué sé yo, están dispuestos hasta dar su alma o hasta dar su sangre para que ello ocurra. Entonces, pues es bastante triste que gente, solo por querer llegar a eso, pues dan cualquier cosa que puedan darlo. Muy bien. Otra historia, Juan. Perfecto. Esta se llama El manuscrito que enloquecía a quien lo lee. El manuscrito Voynich es una historia bastante interesante, porque se habla que era una historia donde las personas, al leerse este libro, empezaban a perder la cordura, porque se decía que este libro, cuando lo leías, como que te empezaba a traer imágenes a tu cabeza de la forma en que ibas a morir. Entonces, cuando tú leías este manuscrito, se decía que la gente no paraba de pensar en su muerte, y que la única solución que encontraban era como tal suicidarse. ¿Y cómo se dieron cuenta que era el libro? Se dieron cuenta porque pues en todos los casos encontraron que ese libro se estaba en la escena pues donde ocurrían estos casos. Juan, ¿usted alguna vez le ha pasado con algún libro de los que ha leído que sienta usted que le empiezan a pasar cosas raras después de leerlo? Que usted diga, uy, con razón mucha gente se ha desviado después de leer esto, o empezaron a pasar cosas raras en mi vida, en mi casa. ¿Le ha pasado con algún libro? Pues lo que pasa es que yo siento que, al igual que la filosofía, por ejemplo, para los que no me conocen, yo soy profesional en filosofía y humanidades. Yo siento que eso depende tú qué tan fuerte espiritualmente estés. Es como, por ejemplo, cuando la gente lee Nietzsche y no conoce mucho de filosofía, o no tiene como un alma como tan fuerte para leerlo, pues puede caer en el nihilismo y demás. Pero tú, cuando tienes como ciertos conceptos en esto del alma y lo demás, cuando lees estos libros, obviamente te va a impactar porque te pone a reflexionar. Pero si tú tienes unas raíces fuertes y en las cuales tú crees, pues esta clase de lecturas como tal sí pueden, o sea, te pueden a reflexionar, pero no te van a hacer que pasen como cosas malas y demás. Muy bien, Juan. Y la otra historia para esta noche de Juan en la Butaca invitado. Se llama El pueblo que desapareció en una noche. Esto ocurrió en 1930 en la aldea Winnet de Canadá, y fue encontrada completamente vacía. Fue una historia muy loca, porque en ese entonces, una noche, hubo como un festival que se hacía allí en aquella ciudad todas las, pues todos los veranos. Y una noche después de esa celebración, al otro día no se encontraron ni animales ni personas, y las casas estaban abandonadas. Hoy en día no hay explicación de cómo pudo ocurrir ello, y lo único que se ha dicho fue que todo el pueblo hizo como un ritual colectivo para que pudieran pasar un más allá, y hoy en día ese pueblo sigue vacío, y que cuando la gente vaya, muchas veces en la fiesta en que se hacían esas fiestas, o sea, perdón, en la fecha en la que se hacían esas fiestas, podían precisamente escuchar a las demás personas y a las personas que estuvieron en aquellos rituales y en aquellas fiestas. Vea pues, qué interesante esta historia. Qué misterio y misterio los que esta noche Juan en la Butaca nos ha traído al cartel paranormal de la Mega.
creo que estamos, cumplimos con todas las Sí, Dani, historias. pues lo último, porque creo que tienes que ir a comerciales, es, Dani, muchas gracias por el espacio. Muchachos, si les gusta la historia, la filosofía y la literatura, los invito que sigan mi perfil. Allí, por ejemplo, hemos analizado la última película de Destino Final y pues demás películas de terror, porque todas se pueden analizar desde un contexto filosófico. También hablamos de historia y demás, entonces pues más que bienvenido todos los que quieran pasar después del live de Dani. Todos son invitados y pues gracias Dani. Espero que nos podamos ver la próxima semana y que tengas una increíble noche. A usted, Juan, un abrazo muy grande y gracias por su conocimiento y su sabiduría. Un abrazo gigante. Gracias.